Bienvenidos a Di Loreto Horror. El cuervo parlanchín que me enseñó a volar. Solía ser la clase de persona que observa el cielo a través de las rejas oxidadas de su ventana y sueña con ser un ave. La cadena que me mantenía en la cama era suficientemente larga para permitirme ver por la ventana. Por eso cada noche, después que papá venía a visitarme a la habitación, me quedaba recostada con los ojos abiertos, esperando que los primeros rayos de sol se asomaran por el horizonte para correr a la ventana y tener el privilegio de escuchar los primeros cantos de los pájaros. Eran canciones tan bellas, imaginaba que eran melodías sobre lugares distantes y maravillosos, sobre surcar los aires en la infinidad del cielo azul, observando las diminutas copas de los árboles que salpicaban el suelo. Entonces, una mañana mientras estaba recostada en la cama, lo imposible aconteció. Había sido vencida por el sueño la noche anterior, y me habría perdido el canto matutino de los pájaros si no fuera por unos golpecitos en el cristal de la ventana. Me froté los ojos somnolientos y distinguí la figura de un cuervo sobre el alféizar. El pájaro golpeaba la ventana con el pico. Me arrastré hasta la ventana y le sonreí al ave. «Buen día, señor cuervo», le dije. «Buen día, pequeña», respondió. Por un momento me quedé totalmente paralizada, sin palabras. Finalmente, y después de lo que pareció una eternidad, hice un esfuerzo para hablar. «¿Sabes hablar?», le pregunté. «Todos los pájaros saben hablar», me respondió. «pero no todos los humanos saben escuchar». Abrí la ventana hasta que topó con las rejas. El pájaro inclinó la cabeza hacia un costado, curioso. «¿Por qué estás en una jaula?», me preguntó. «Supongo que así es mi destino», le respondí. «Siempre ha sido así». «Te ves un poco delgada», me respondió el cuervo. «¿Quieres algo de comer?». Mi estómago reaccionó con toda franqueza. «Sí», le dije. «Sería algo maravilloso». Sin decir ninguna otra palabra, el cuervo se echó a volar. Varios minutos después, regresó con un pequeño racimo de higos. El cuervo se mantuvo atento mientras yo devoraba con ansias aquellos frutos. Después que terminé, me observó durante algunos minutos antes de volver a hablar. «No sabía que las personas se pusieran en jaulas», me dijo. «¿Crees que te hayan confundido con un pájaro?». «Creo que no, señor cuervo». Todo ese día lo pasamos entre una conversación y otra. El cuervo me contó lo que era volar, que no existía ninguna otra sensación más exquisita en el mundo entero. Me contó sobre todas esas tierras que visitó cuando aún era un pájaro joven y que todavía se dirigía al norte cuando cambiaba la estación. Al final, la noche cayó, el cuervo me dijo que debía partir. Pero a la mañana siguiente estaba de vuelta, con otros 2 racimos de higos. Le agradecí por su generosidad y una vez más platicamos el día entero. En esa ocasión incluso me cantó una canción. Su voz no estaba hecha para el canto, pero aún así me pareció la música más hermosa que haya escuchado. Gastamos todo el otoño en esta rutina, y las visitas del señor cuervo se convirtieron en lo único bueno en mi vida. No solo me regalaba higos, ocasionalmente también se presentaba con nueces y cerezas, cualquier cosa pequeña que pudiera soportar. Sin embargo, pronto llegó el invierno y las heladas empezaron a destruir las frutas y nueces que el cuervo solía traerme. Sus obsequios se hacían cada vez más fortuitos, y por su voz cansada me di cuenta que debía volar cada vez más lejos para encontrar alimento. Cierta mañana, en la primera nevada del invierno, el cuervo me hizo una pregunta. «¿Qué harías para salir de este lugar?», me dijo mientras inclinaba la cabeza hacia un costado. Lo pensé algunos segundos, pues no sabía cómo responder. Pero al final, hablé con la verdad. «Haría lo que sea para salir de aquí, cualquier cosa». Con un aire solemne, el cuervo simplemente asintió y dijo: «Las heladas no son lo único que trae el invierno». Sacudió sus alas un par de veces y saltó del alféizar. No lo volví a ver en 3 días. Como consecuencia me empecé a sumir en una profunda depresión. Todas las mañanas escuchaba el canto de los pájaros, pero sonaban huecos sin un amigo con quien escucharlos. La mañana del tercer día, mi amigo cuervo volvió. Aquel día fue espectacular.
El sol se asomaba entre las nubes y derretía la nieve, era el último día verde antes que el invierno se instalara de forma permanente durante varias semanas. Al principio, cuando la sombra pasó por encima de nuestra casa, la confundí con una nube de tormenta, pero entonces escuché todo el ruido. Era suficientemente alto como para retumbar en el cielo, pero no se trataba de una tempestad, eran pájaros. Miles y miles bajaron hasta nuestra casa. Cayeron como un tornado de alas agitándose y graznidos estridentes, se lanzaban contra puertas y ventanas, picoteando ferozmente. La casa se sacudía hasta los cimientos, y el estruendo que los cuervos producían era tan intenso que apenas podía escucharse el sonido de las ventanas romperse. Sin embargo, la intensidad no era suficiente para ocultar los gritos de mi padre. En cuestión de minutos, las llaves de mis candados se deslizaron por abajo de la puerta. Corrí y las tomé con las manos temblorosas, llevándolas a los agujeros en los grilletes y esposas. Se desprendieron con un clic alto, y por primera vez era libre. También pasaron la llave de la puerta, y la abrí, observando el resto de la casa. Aquel lugar había sido completamente destruido. Trozos de madera y vidrio tapizaban el suelo, y en medio de un sofá lo que quedaba de mi padre, una gran mancha de sangre mezclada con plumas negras. Los pájaros se fueron volando, pero el señor Cuervo se había quedado sobre una moldura de la chimenea, observándome con cierta curiosidad. Ahora puedes volar con libertad, pequeña, me dijo. ya no habrá jaulas para ti. Gracias, señor Cuervo, le respondí. ¿Vendrás conmigo? El señor Cuervo negó con la cabeza. Ya soy un pájaro viejo, Me dijo. mi jornada está por terminar. Pero la tuya apenas empieza. El señor Cuervo batió sus alas y voló, jamás lo volví a ver. Mientras cruzaba la puerta principal y mis pies descalzos experimentaban la textura del pasto por primera vez en la vida, percibí el exquisito olor de las flores y la brisa acariciando mi cuerpo. En ese momento, aunque mis pies se mantuvieron firmes sobre la tierra, mi corazón surcaba el infinito cielo azul, mucho más allá del mundo que dejaba atrás. Todavía me despierto cada día para escuchar a los pájaros cantar, y cuando las primeras notas rompen el silencio del amanecer, recuerdo al señor Cuervo y me regocijo de alegría. Mi hijo no tiene eco. De verdad, su voz carece completamente de eco. La primera vez que lo notamos tenía aproximadamente 3 años. Cuando regresábamos a casa, después de pasar el día entero en un parque enorme, atravesamos un pequeño túnel. Desde que era pequeño el eco me ha parecido algo súper curioso, entonces grité muy fuerte Yabba-dabba-do. Mi voz rebotó casi al instante. El eco hizo que mi hijo soltara una carcajada. Gritó algo, pero no hizo eco. Su voz se escuchaba completamente plana. Regresé a ver a mi esposa, pero ella no parecía notarlo. Vamos, hijo. Otra vez, ahora más fuerte, lo animé. Repitió su grito pero no hubo diferencia. Su voz no hacía eco. Me pareció una situación muy inusual, pero no abordamos el tema. Recuerdo muy bien que, esa noche, mi esposa se encerró en el baño y lloró por horas. La escuché sollozar durante mucho tiempo, pero jamás me dejó entrar. Y así pasaron los años. Como era maestra, tomó la decisión de educar a nuestro hijo en casa. No me pareció lo más correcto, y al proponerle otras opciones para su educación se justificó diciendo que los otros niños podían ser muy crueles. Será lo mejor para él, me dijo. Mi esposa lo sobreprotegía tanto que jamás lo dejó obtener amigos. Todo el tiempo estaba con nosotros. Era nuestro único hijo. Desde el matrimonio, mi esposa y yo tuvimos algunos problemas para concebir, por lo que fuimos sometidos a un tratamiento de fertilización in vitro. Tras varios meses complicados, finalmente quedó embarazada. 9 meses después nació nuestro pequeño. Sin embargo, su voz no era lo único que lo diferenciaba de otros niños. Recuerdo que una noche, mientras estudiábamos comprensión y lectura, se me ocurrió enseñarle a dibujar figuras con sombras en la pared. Hice varios animales. A mi hijo le resultó divertidísimo y también quería hacerlo. Tomé sus manos y lo ayudé a que formara la figura de una cabra, después lo llevé frente a la lámpara. Un nudo se apoderó de mi garganta. Nada. Mi hijo tampoco tenía sombra. Era algo imposible. Rápidamente me dirigí al baño para mostrar a mi esposa el último hallazgo. Ella estaba encerrada otra vez allí, llorando como lo venía haciendo todas las noches en los últimos años. Sin embargo, esta vez solo escuché el silencio. Pregunté si todo andaba bien, pero no me respondió.
Rápidamente fui por un desarmador y, tras varios minutos de lucha con la cerradura, logré abrir la puerta. Encontré a mi mujer recostada sobre la tina de baño. De sus muñecas emanaba sangre que tenía el agua de rojo. Junto a su cuerpo, encontré una pequeña nota que decía: perdóname. No puedo seguir con esta mentira. Nuestro hijo está muerto, lo mató el cáncer a los 2 años. Tu médico me dijo que esa fue la forma que elegiste de hacer frente a la pérdida y que con el tiempo pasaría. Pero jamás se fue. ¿Aún crees que él está con vida? Se me parte el corazón cuando tengo que fingir que está junto a nosotros cada día de mi vida. No puedo seguir viviendo así. Lo siento. Un mensaje del más allá. Las vacaciones de verano en 2006 llegaban a su fin y me preparaba para otro año escolar. Mi familia tomó la decisión de ir a la playa poco antes que las vacaciones terminaran. Sin embargo, en el último día sucedió algo lamentable. Era de noche cuando mi familia fue a bañarse al hotel. A mí me tocaba hacerlo después de papá. Pero él jamás salió de ese lugar. Cuando abrí la puerta me encontré con su cuerpo mutilado, completamente bañado en sangre. Sí, papá se suicidó el 28 de agosto de 2006. Nadie supo sus motivos. Y, varios días después, tuve que regresar a la escuela aún traumatizado por lo sucedido. Ese año sería tan insignificante como el resto, estaba seguro. No hay mucho que pueda decir de la escuela. Era el típico niño de baja estatura que sufría de bullying todos los días. Bueno, casi todos los días. Y, gracias a la muerte de papá, decidí aislarme por completo. Ninguna persona después del incidente me parecía interesante. Ninguna persona con excepción de Jessica. Sí, así se llamaba. Me había enamorado de ella desde el primer año, cuando llegó a la escuela. Sin embargo, jamás habría tenido el valor de confesárselo. Jessica era una niña extraña. Evidentemente, no en el sentido negativo de la palabra. Tenía algo perturbador que, al mismo tiempo, resultaba atractivo. Era un misterio que me hubiera gustado resolver. Su cabello era largo y profundamente oscuro, con una franja que prácticamente le cubría todo el ojo derecho. Su piel era muy clara, y su mirada guardaba una expresión vacía y profunda que, aunque para algunos resultara inquietante, a mí me atraía cada vez más. Pero, Jessica no siempre fue así. De acuerdo con las personas que la conocieron antes que yo, Jessica era una niña inocente como cualquier otra. Prácticamente de la noche a la mañana se convirtió en un ser frío y antisocial, época en que se mudó a mi escuela. Pero aquello no me importaba. A pesar de todo, me resultaba atractiva. Cierto día, caminaba frente a Jessica mientras utilizaba su celular. Sin querer, terminé viendo la imagen de una tabla ouija. Sí, el famoso tablero para comunicarse con el más allá. Después, mis pensamientos fueron sacudidos por un gran sentimiento de soledad y angustia, mezclado con la idea de que podía utilizar ese juego para comunicarme con papá y finalmente resolver el misterio de su muerte. Sin embargo, no era ningún idiota y sabía que la tabla ouija era un arma de doble filo, pues corría el riesgo de encontrarme con cualquier espíritu en el juego, el 90% de los cuales eran malignos. Pese al riesgo, decidí hablar con Jessica. Me confirmó que frecuentemente utilizaba aquel tablero. Entonces, acordamos encontrarnos el próximo fin de semana en su casa para intentar hacer contacto con el más allá. No le mencioné nada sobre papá. Además, nadie en la escuela había sabido del incidente. Simplemente le dije que entraríamos en contacto con cualquier espíritu que se manifestara. Y entonces, el fatídico día llegó. Empujamos la cama de Jessica al rincón de la habitación procurando hacer el mayor espacio posible. Dispusimos el tablero en el suelo, encendimos las velas y apagamos las luces. Qué bella era Jessica. La luz de las velas se reflejaba en su rostro y realzaba cada detalle, principalmente su misteriosa mirada. Durante un instante simplemente la observé a ella, hasta que me regresó la mirada. Avergonzado, le dije que empezáramos el juego. ¿Hay alguien aquí?, pregunté. Transcurrieron aproximadamente 2 minutos y nada sucedió. Tal vez fui demasiado irrespetuoso, así que reformulé la pregunta. Buenas noches. Nos encontramos aquí reunidos, Jessica y Nathan, intentando hacer contacto con el más allá. ¿Tenemos autorización para ingresar al juego? Otros 2 largos y tediosos minutos pasaron. Por un instante me llegué a preguntar si el juego era real. Aunque lo conocía, nunca me atreví a jugarlo antes. Pero Jessica parecía decirme con su mirada algo como espera, pronto vendrán. Y así fue.
El indicador se movió a la palabra sí. ¿Quieres preguntar algo, Jessica? ¿Cuántos espíritus se encuentran aquí? Esperamos aproximadamente 10 segundos hasta que el indicador se movió al número 1. Fue en ese preciso instante que sentí un profundo escalofrío recorriendo mi espalda. Si solo había un espíritu con nosotros, se trataba de mi padre. Pero luego creí que era una coincidencia, así que hice una pregunta tonta. ¿Me conoces? Y el indicador se movió así. Una vez más, un escalofrío aterrador me recorrió el cuerpo, como si aquel espíritu me hubiera acariciado. Dudé en si debía explicar la situación a Jessica, o simplemente debía preguntar por mi padre sin ningún tipo de introducción. Lo pensé un poco, y decidí que la mejor opción era la segunda. Papá, ¿eres tú? Jessica no parecía sorprendida. De hecho, ni siquiera se movió. Era como si no hubiera escuchado la misma pregunta. Jessica, es que papá se sui. De repente, el indicador se movió nuevamente así. Y, antes de que pudiera preguntar cualquier otra cosa, deletreó la palabra Nathan. Sí, mi nombre. Bueno, es verdad que ya lo había dicho antes, por lo que cualquier espíritu podía escribirlo. Pero esa sensación de que me acariciaba continuó. Decidí hacer una pausa en el juego y le expliqué todo a Jessica. Papá se suicidó hace aproximadamente una semana, antes que empezaran las clases. Hasta hoy, desconozco los motivos. Por eso decidí jugar esto, para intentar aclarar las cosas. Discúlpame, Jessica. Ya me lo imaginaba. Me di cuenta que este año lo empezaste con un sentimiento de tristeza muy intenso. Lo entiendo, Nathan. Jamás se lo he contado a nadie, pero yo también pasé por un gran trauma. Así que te entiendo. Disculpa si parezco muy entrometido, pero, ¿te sentirías mejor si hablas de lo que sucedió? Creo que no. Incluso lo entenderías, pero no me siento cómoda. Aún así te puedo ayudar. Jessica me dijo que haría una psicografía de un mensaje que venía de mi padre. Enseguida, les presento el mensaje que escribió, hasta donde puedo recordar. Hola, hijo. Discúlpame por lo que hice. Necesitaba de un castigo eterno. Sufro un dolor interminable. Pero creo que lo tengo merecido. Hace algunos años, cometí el mayor error de mi vida. Era una pequeña tan inocente y le destruí la vida. Jessica dejó de jugar y me pidió que me fuera. Un demonio de sal. El viento arrastraba la hojarasca a la oscuridad mientras ella procuraba acurrucarse junto a la fogata. El destino nos había llevado a cruzar caminos e intercambiar algo de comida. Lo único que nos faltaba era intercambiar historias. Cuando era pequeña, dijo mientras se frotaba las manos, solían decir que la sal provenía de un demonio. Un demonio que dejaba un rastro de sal cuando se comía a los pecadores. Estuve a punto de soltar una carcajada, pero me contuve dándole una buena mordida a un trozo de carne seca. La penumbra en sus ojos ocasionalmente se veía perturbada por destellos de luz. Las llamas iluminaban sus facciones, provocando que los surcos en su frente parecieran más profundos y oscuros. Abajo, sobre su garganta, resplandecía una cruz de plata completamente lisa. ¿De dónde vengo? Continuó. Tenemos planicies extensas cubiertas por montañas de sal. Ahí es donde habita el demonio de la sal. Se cuenta que, mucho antes de que se construyera la ciudad, existió un pequeño asentamiento. Solía estar habitado por individuos que cruzaban el desierto en caravanas y se detenían en nuestro río. Dicen que fueron personas religiosas, piadosas y creyentes en Dios, y que lo primero que construyeron en ese lugar fue una iglesia. Un santo fue traído por los vientos del desierto. Su voz era tan reconfortante como un chubasco en medio del desierto. Aseguró haber cruzado el árido desierto por orden del Dios Todopoderoso. Y aquellas personas decidieron que el hombre santo se convirtiera en su pastor, nombrándolo reverendo de la iglesia. Tras la aparición de este hombre, con la llegada del verano el río terminó secándose por completo. Las cosechas perecieron y la gente empezó a padecer hambre. Un hombre terminó tan enloquecido por la falta de alimento que mató a su esposa y se la comió. La gente entró en pánico, jamás habían visto un crimen tan perverso. Entonces, aquel reverendo del desierto lo sometió a juicio. Decidió que el hombre debería sufrir en carne propia su pecado y lo condenó a ser comido por los habitantes del lugar. Las personas creían que aquello era justo, principalmente porque lo había dicho un hombre de Dios.
La verdad es que Dios aborrece aquellos actos en los que sus creaciones humanas se comen entre sí. Considera que es mucho peor que robar, violar o matar. Y el pastor del desierto lo sabía a la perfección, pues no era un hombre de Dios, sino un demonio de sal. Cocinó al acusado sobre una fogata y ofreció trozos a cada uno de los presentes. Una vez que todos dieron su respectiva mordida a la carne, eran partícipes del pecado más perverso, y el demonio de sal se los comió. Después los escupió en montículos de sal. Había tanta sal que el suelo quedó completamente cubierto. Como había pecadores suficientes, decidió guardar cuerpos para después, secándolos en las propias montañas de sal. Guardó tantos que le durarían siglos. Ese demonio de la sal fabricó una bebé con su propia sangre y algo de sal. Y cuando finalmente murió, ella se convirtió en el demonio de la sal, pues su padre le había dejado suficientes pecadores secos entre los montículos de sal para que se alimentara. Sí, señor. La carne salada puede durar mucho tiempo. El resplandor del fuego parecía hacerse más intenso en sus ojos y entonces dejé de masticar. Muchísimo tiempo. Si lees esto, es muy importante que sigas. Novato, te escribe el coronel Jacob Wayne de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Si estás leyendo esto, es extremadamente importante que continúes hasta el final. Tomará entre 3 y 5 minutos, y es sumamente importante que leas con cuidado y sigas las instrucciones que se te proporcionan. Opcionalmente, puedes ponerte cómodo, pero por favor no desvíes la mirada hasta que termines de leer. Ah. Procura mantenerte tranquilo. Cualquier incremento en tus niveles de estrés terminará llamando su atención. Prosigamos, no entraré en detalles sobre cómo llegaste hasta donde estás. Cómo llegaste hasta aquí no resulta tan importante como sacarte. Créeme cuando te digo que estamos trabajando en ello justo ahora. La mejor forma de ayudarte a ti mismo es mantenerte en la lectura. No mires hacia el frente. No leas en voz alta. Solo lee para ti. Ubícate primero, si recuerdas tus últimos días probablemente encontrarás que no hubo nada fuera de lo normal. Llevaste a cabo las actividades de tu vida cotidiana sin ningún acontecimiento inusual. Eso se debe a que son extremadamente buenos en lo que hacen, la mayoría de las personas jamás llega a darse cuenta que se encuentran en una simulación. Es un poco difícil de explicar pero, aunque nuestro código es capaz de penetrar a niveles profundos de su sistema, ellos te monitorean constantemente. Por favor, conserva la calma. Demarcar tu identidad fue algo complicado, pero encontramos una forma de comunicarnos directamente. Tuvimos que insertar este mensaje en tu rutina diaria para no llamar su atención. Probablemente lees esto en internet. Tal vez te llegó a través de un correo electrónico o impreso en un libro, no podemos saberlo. Somos incapaces de controlar la forma en que el mensaje se te entrega, solo sabemos que lo estás recibiendo. Es así que, mientras tus ojos pasan por estos renglones, un código es cargado en tu cerebro. Piensa en esto como si se tratara de un virus de computadora o, en este caso, un antivirus. Tu cerebro es una computadora orgánica, y ellos se aprovecharon de esto. Hackearon tu subconsciente y sobreescribieron su código de simulación. Así fue como te atraparon, y por eso es que todo parece normal. Puedes creer que estás haciendo tu vida normal, pero en la realidad yaces sobre una mesa con un montón de tubos conectados a tu cuerpo. Seguramente, ahora que el código se está cargando, tal vez experimentes algunas sensaciones. Por ejemplo, una de tus orejas podría sentirse ligeramente más cálida que la otra. Incluso podrías experimentar un ligero escozor o cosquilleo. No te rasques, ya pasará. También ignora el opaco sonido de fondo que podrías llegar a escuchar. Ese es su programa. Si te atrapan antes de que nuestro código tenga tiempo de ejecutarse, abortarán la simulación. Si esto sucede, nos habrás perdido para siempre. Espera, no te exaltes, pero ahora ya deben saber que estamos en su sistema. Notarás algunos cambios pequeños, específicamente una ligera falta de aire o que debes controlar tu respiración de forma consciente. Esto es normal, sabemos, gracias a otros intentos de comunicación, que cuando descubren una irrupción en su código, el primer sistema que desactivan es el que controla la respiración. Afortunadamente, incluso en la simulación eres capaz de respirar de forma consciente. Inténtalo. Inhala, exhala, inhala, exhala. Créeme, lo estás haciendo genial. Ahora, sigamos con el procedimiento. Probablemente ya se dieron cuenta que tienen un glitch, pero si nuestro código funciona desactivaremos su capacidad para llevar a cabo un reinicio definitivo. En consecuencia, buscarán otros métodos para interrumpir la carga código.
Es de extrema importancia que ignores cualquier cosa que pueda distraer tu atención de estas palabras. Si logran sacarte antes de que la carga finalice, terminarán eliminando nuestro código. Bloquéalos. Esos sonidos que escuchas, las voces, no son familiares, amigos o compañeros de trabajo que necesitan tu atención. Incluso podrían utilizar a tus mascotas. Conocen a la perfección tus debilidades. Aguanta, no leas las notificaciones que saltan en tu pantalla si estás en un teléfono o computadora. Ignóralas hasta que termines de leer. Es otro de los métodos a los que recurrirán para intentar romper la comunicación. Recuerda que, si nuestro código está funcionando, la próxima cosa que experimentarás es una sensación urgente por tragar. No te das cuenta, pero hay un tubo de alimentación que pasa por tu garganta. Solo sabes que está ahí porque tu lengua no descansa cómodamente en tu boca. También empezarás a notar la excesiva cantidad de saliva que estás produciendo. No reacciones de forma exagerada. Si tienes que tragar, hazlo. Es extraño solo si tú lo haces ver así. Déjame informarte que, si todavía estás leyendo esto, la carga del código ha avanzado un 90%. Estamos enfocados en tu localización. Lo estás haciendo muy bien, pero ahora vas a necesitar realmente de toda tu concentración. Una vez que la carga termine tendrás instrucciones que necesitas seguir para salir de la simulación. Así será, siempre y cuando hayas seguido las instrucciones sin distraerte. Es un asunto complicado el hecho de que ellos sepan que estamos aquí, y que también tengan conocimiento de lo que hacemos. Sus intentos por distraerte en la simulación resultan un fracaso, por lo que ahora utilizarán los sistemas de tu cuerpo en tu contra. Están en tu cerebro. Ellos quieren que parpadees. No parpadees. Tu vida depende de que mantengas tus ojos abiertos. Aguanta otro poco, solo algunos párrafos más hasta que el código termine de cargar. No mires abajo o arriba, solo mantente leyendo. Te he traído hasta aquí. Quédate conmigo. Ojos abiertos, ojos al frente y enfocados en la pantalla. Queman, lo sé, pero concéntrate. No quiero perderte. Ya he perdido a muchos. Ignóralo todo, bloquéalo todo. Ignora las cosquillas en tu cuero cabelludo y la comezón en tu brazo. Son ellos, intentan una sobreescritura manual. No te rindas, has llegado muy lejos. Pelea. Ya casi. Solo sigue las instrucciones a continuación y podremos sacarte de allí. Unificados en este texto se encuentran los pasos que debes seguir para desconectarte de la simulación. Si se ejecuta de la forma correcta, la primera letra de cada párrafo te dirá lo que tienes que hacer. No mires todavía. La carga necesita finalizar. Espero que no hayas echado un vistazo. Increíble, la carga ha terminado. Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para salvarte. Nos vemos del otro lado. Me contrataron para asesinarme. Siempre me ha gustado matar, y creo que es culpa de mi infancia en la granja. Llamar granja a ese lugar es un eufemismo. Mis primeros años de vida pasaron en un área rural, al interior de una choza donde no tenía contacto con otras personas más allá de mi padre y hermana. Él jamás distinguió entre niños y adultos, pues todos los que vivían en su propiedad automáticamente se convertían en cazadores. Aquel hombre solía dejarnos a solas en casa durante largos periodos de tiempo. Tenía 3 años aquella primera vez que salí a cazar, por lo que en mi joven mente conejos y ardillas jamás figuraron como animales lindos, simplemente se trataba de presas. A los 10 años maté mi primer ciervo. Era una niña ágil y muy fuerte. Dana jamás tuvo talento para la cacería, pero era extremadamente buena ocultándose. Y es precisamente lo que hacía todo el tiempo, vivía escondiéndose. Al principio esto fue molesto para papá, pero mis cacerías eran tan prolíficas que había comida suficiente para ambos. Además, Dana era lo suficientemente buena como para satisfacer sus necesidades, principalmente atrapando animales pequeños. Dada su extrema tranquilidad y paciencia, era terriblemente buena pescando con sus propias manos. Pero jamás disfrutó estas actividades. Papá perdió la vida cuando teníamos 13 años. Uno solo atrapó mientras gritaba una y otra vez: dispara. Dispara. Maldita perra. Solo me quedaban 2 balas, estaba tan nerviosa que el primer disparo erró y el segundo no resultó suficiente para neutralizar al poderoso animal. Dana me tomó de la mano y corrimos como el viento. Honestamente, no me siento mal por las últimas palabras de papá. Después de todo, era un hombre desesperado al que se estaban comiendo vivo. Lo perdoné al instante, pero jamás pude perdonarme a mí misma por fallarle. Después de esto, terminamos adoptadas por un matrimonio.
Al poco tiempo, Dana se adaptó a esta vida tan normal y la pareja claramente le tenía aprecio. Me siento muy agradecida de que me hayan proporcionado un techo así como la oportunidad de aprender a leer y escribir. Sin embargo, no me gustaba quedarme en casa. Perdía la oportunidad de matar cosas. Solía ir de cacería a diario. Mi familia adoptiva quedó impresionada por mi talento esa primera vez. La segunda ocasión, mi madre adoptiva exclamó pobre patito. Y la tercera vez mi padre adoptivo suplicó que regalara lo que había cazado a otras personas. Empecé a vender los animales. Todo lo que ganaba iba directamente al fondo universitario de Dana. Después de todo, era una chica inteligente y necesitaría ese dinero más adelante. A mí me bastaba con oler la deliciosa amargura de la sangre fresca. A los 18 años me casé con el hombre más encantador. Era increíble la forma en que logramos equilibrar nuestras personalidades, él siempre se mostró alegre y tranquilo. Tom era 15 años más grande que yo, y se ganaba la vida como comerciante vendiendo una variedad de productos en nuestra pequeña localidad. Regularmente le entregaba partes de mi cacería para vender, carne, piel o cabezas como decoración. Nuestra vida era muy feliz, y pasamos juntos 5 grandes años hasta que le dispararon durante un atraco. Desde entonces, una rabia incontrolable empezó a crecer en mi interior. El deseo de matar tomó el control. Desconocía por completo la forma de administrar una tienda, por lo que pedí a Stu, el hermano de mi esposo, que se hiciera cargo del negocio. Sin embargo, Stu era un alcohólico bueno para nada, y la tienda se fue a la ruina. Me quedé sin nada. Cuando conocí ciertas partes del internet, supe que podía alquilar mis servicios para ganar dinero y saciar mi creciente sed de sangre. Ahora soy famosa, bueno, el alias bajo el que me ocultaba para realizar los trabajos. Nadie ha visto mi rostro, ni siquiera saben que soy una mujer. Mi cuerpo es pequeño pero fuerte, ideal para pasar desapercibida e infiltrarme. Soy lo suficientemente linda como para que mi presa me invite a salir. En ocasiones es extremadamente fácil. Me he hecho de un nombre entre la clase política, y las esposas de esos millonarios me adoran. Claro, la clientela no siempre pertenece a la alta clase social y muchas veces regatean los precios. No es raro que alguna adolescente idiota me solicite que asesine a su padre rico para pagarme después, cuando reciba la herencia. Me río en sus caras y les digo que se vayan al diablo. Bueno, así era hasta el día en que mi intuición, no mis instintos, me indicaron que debía seguir platicando con este chico después que comunicara sus condiciones de pago. Heredaré un buen dinero, escribió, la cosa es que tenía un hermano. Ha muerto. Nunca tuvo hijos. Pero hablé con mi abogado y me comentó que su viuda recibiría la mitad de la herencia. Así que quiero deshacerme de ella. Por supuesto, envíame sus datos, le respondí por primera vez a un cliente que pretendía pagarme después del trabajo. Y es que la historia me resultaba familiar. No pretendía ser paranoica al pensar que se trataba de mí, pero sentí lástima por esa pobre mujer. Pero sí, era yo. Mi cuñado Stu, a quien mi esposo y yo le tendimos la mano una y otra vez después que perdiera todo en apuestas, quien arruinó nuestro negocio y a quien jamás le reclamé nada, pretendía matarme. No, mucho peor, pretendía contratar a alguien más para que hiciera el trabajo porque el maldito cobarde era incapaz hasta de eso. Acepté el trabajo. Al día siguiente, fui a ver a mi hermana Dana y le pregunté algo que ninguna hermana gemela debería preguntar a la otra jamás. ¿Puedes morir por mí? Cuando acepto un trabajo, lo termino sin importar las consecuencias. Entonces, mi cliente fue complacido con una fotografía de mi víctima sin vida, mi hermana. Me había hecho famosa por este modus operandi. Como les dije antes, Dana no era una cazadora. A ella le gustaba ocultarse. Por eso, después de fingir su muerte y darle a Stu una falsa sensación de seguridad, el cobarde se encontró con mi hermana, caracterizada como yo, en su asqueroso departamento. «No, Dora, ¿qué haces aquí?», dijo mientras tartamudeaba y sudaba. «Vine a conversar un poco sobre la herencia que vamos a recibir», dijo mi hermana con total tranquilidad, imitando mi voz y tono a la perfección. Stu jamás supo de la existencia de Dana, pues se fue a vivir lejos cuando ingresó a la universidad. Mi esposo y yo siempre estuvimos solos y ni siquiera celebramos una boda, por lo que nuestras familias se conocían muy poco. ¿Cuál herencia? No sé de lo que estás hablando. Hizo un ridículo intento por fingir. ¿Por qué no se lo preguntas al sicario que contrataste, Stu?, preguntó mi hermana mientras yo salía por detrás, vestida exactamente igual que ella. Debo admitir que resultó muy divertido montar aquella escena. Cuando volteó para verme, Stu se puso pálido y estoy segura de que terminó orinando los pantalones. ¿Qué está pasando?,
¿Qué clase de broma es esta? Fue todo lo que pudo decir antes que lo amordazara. Fue tu culpa que mi esposo recibiera el disparo, ¿verdad? Le enterré el cuchillo una vez. Sabía perfectamente la forma de quitar la vida a una persona de inmediato, haciendo la muerte lo más limpia e indolora posible, pero en esta ocasión sería distinto. Malnacido muerto de hambre. Tus malditos usureros terminaron acabándose la tienda. Dejaste que el negocio se fuera a la ruina porque te aterrorizaba estar allí. Sacudía la cabeza desesperadamente, intentando negarlo todo, pero sus ojos me decían la verdad. Nunca me di cuenta hasta ese instante. Fue un momento de claridad total y lo odié todavía más. Tanto Dana como yo hicimos lo que mejor sabíamos. Ella se escondió pues no quería ver el baño de sangre que estaba a punto de suceder mientras yo apuñalaba una y otra vez. Cuando la policía encontró el cuerpo, no tardaron en arrestar al usurero de Stu. Había estado bajo investigación desde hacía mucho tiempo y solo necesitaban una movida más para atraparlo. Los detectives confirmaron mi sospecha de que la muerte de mi esposo fue una advertencia para que Stu pagara lo que debía. Me di cuenta que, al cerrarse el caso, mi sed de sangre disminuyó. Aún salgo de cacería los fines de semana, pero he dejado de matar gente. Nada podrá regresarme a Tom, pero debo seguir adelante, aprender cosas nuevas y buscarme un empleo que disfrute. Aún tengo mucho por vivir. Entonces, permíteme darte un consejo. Si estás pensando en contratar un sicario, no lo hagas. El mejor ya no está en el negocio. Me criaron haciéndome creer que era un androide. Desde que tengo memoria me enseñaron que mi padre me había diseñado para asistir a la familia. Cualquier pensamiento o sentimiento que difiriera de la programación original debía ser reportado como una falla para que él la corrigiera. Rápidamente aprendí que las fallas y el dolor estaban asociados, por lo que al pasar de los años fui reportándolas cada vez menos. El sótano era mi hogar y una caja de cartón cubierta con una delgada capa de espuma me servía como cama. Jamás asistí a la escuela, y ni siquiera sabía que existía. Básicamente, mi educación, si es que puede llamársele así, consistió en una serie de libros que me enseñaron a ejecutar diversas tareas. La mayoría de estos documentos abordaba temas que resultaban útiles para mis padres, como trabajos sencillos de electricidad y plomería, jardinería, cocina, etc. Pero también tenía los textos escritos por mi padre para programarme. Tras leer cada uno de estos documentos, mi madre me entregaba una lista de preguntas para cerciorarse de que la carga de información había sido exitosa. Ocasionalmente me hacían preguntas con trampas, que respondía incorrectamente frente a mi indignado padre. Estas cargas de información casi siempre resultaban exitosas, y como el tiempo corría en mi contra vivía con el miedo constante de dañar mis procesadores si no me concentraba adecuadamente. Ahora que lo pienso, después de tantos años, parece ridículo, pero en ese entonces no era más que un niño que desconocía el mundo guiado por sus padres. Entre esas cargas de información y los periodos de mantenimiento se me asignaban diversas tareas como cuidar el jardín, limpiar, cocinar o arreglar diversos aparatos domésticos como lavadoras, licuadoras, secadoras y refrigeradores. Jamás tenía tiempo de ocio, siempre estaba ocupado con algo. Después me enteraría que mi padre vendía todo eso que yo reparaba. Cuando finalmente cumplí 17 años, al menos eso me dijo la policía, pues yo no sabía nada de cumpleaños, mi padre dejó de trabajar y decidió que era mi turno de llevar dinero a casa. Era algo que me asustaba pero, como siempre, obedecí las órdenes tal y como se me había programado. Mi padre me llevaba a realizar trabajos donde pagaban en efectivo, esencialmente obras de jardinería. Generalmente me esperaba en el auto hasta que finalizara las tareas o, si no había personas en casa, se iba y después regresaba a recogerme. Durante esas jornadas laborales solía ponerme en modo silencioso y me advertía que se enteraría si llegaba a hablar con alguien. Estaba completamente prohibido, y si llegaba a funcionar de forma errónea las consecuencias eran graves. Nadie se acercaba o me dirigía la palabra. Incluso si estas personas llegaban a casa antes de que regresara mi padre, simplemente pasaban de largo. Más tarde me enteraría que les advertía a sus clientes que yo era sordomudo y que me gustaba estar solo para terminar el trabajo más rápido. El plan era tan simple como efectivo. Me dejaba en una propiedad grande, yo hacía el trabajo y después me iba sin decir nada. Un día, me llevó a cortar el césped de unos clientes regulares y como no había autos en la entrada, mi padre me dejó a solas para terminar el trabajo. Al poco tiempo salió una chica con un vaso en la mano.
Parecía de mi edad y por un momento creía que se trataba de otro androide. Está haciendo mucho calor, creí que te vendría bien refrescarte un poco, dijo mientras me entregaba una bebida negra. Es Pepsi, ojalá que te guste, sonrió. No tenía ni la más remota idea de lo que era Pepsi, pero se parecía mucho al aceite que mi madre me hacía beber, entonces supuse que estaba bien. Jamás podré olvidar aquel primer sorbo, era lo mejor que había probado en toda mi existencia. Aquella bebida no me provocaba confusión como la que me daba mi madre. Tenía la intención de preguntarle qué era Pepsi, de dónde había sacado esa bebida o si la había hecho. Nunca te he visto, ¿a qué escuela vas?, preguntó la chica de la Pepsi. Agaché la cabeza y regresé a lo que estaba haciendo con la cortadora. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Ni siquiera me vas a dar las gracias?, me reclamó mientras me seguía. Regresé a verla, y entonces se puso nerviosa por razones que todavía no lograba comprender. Debo hacer mi trabajo, le respondí. Sin decir más hizo una mueca de coraje y se retiró. El resto del día estuve ansioso por la llegada de mi padre. Realmente temía que me descubriera hablando con alguien que había ignorado sus instrucciones. Cuando mis padres llegaron en su vieja y polvorienta camioneta rápidamente cargué las herramientas y me subí. No dijeron absolutamente nada, y aunque experimenté una pequeña sensación de alivio, una voz en mi cabeza no dejaba de atormentarme. Tal vez no lo descubrieron en ese instante, y lo harían cuando llegáramos a casa. Pero aquel día no sucedió nada fuera de lo normal, hice las tareas que me encomendaron, completé algunas cargas de información y recargué mis baterías. El resto de la semana transcurrió en perfecta normalidad, y mi padre pasaba uno de esos episodios de mal humor que podían durar días o semanas. Entre más largos eran estos episodios, más agresivos eran los castigos que me imponía. Aquella voz me volvió a atormentar. Quizá me lo estaba ocultando, y una vez que esta idea se plantó en mi mente, sus raíces terminaron apoderándose completamente de mi existencia. Aquellos extraños momentos en los que me dejaban a solas, empecé a hacer algo a lo que jamás me había atrevido antes. Mirar televisión. Empecé a saber del mundo exterior a través de cortos intervalos de imágenes completamente carentes de sonidos. Las secuencias de dibujos animados, familias felices y animales me resultaban tan fascinantes como aterradoras. Sin embargo, el día que todo cambió fue cuando encendí la televisión y vi Yo, Robot. Aquellos androides reales sembraron un mar de dudas en mi interior. Aunque sabía que había algo mal con mi situación, no tenía idea de cómo actuar. Eventualmente, regresé a la casa de la chica de la Pepsi y empecé a realizar las actividades programadas. Tenía la esperanza de que se acercara una vez más a mí, pero evité hacerme ilusiones. Casi terminaba de podar el césped cuando la vi entrando a la propiedad. La vi manejar el auto hasta la entrada y salir de él. Algo dentro de mí quería gritar para hablar con ella. Analicé cuidadosamente los posibles escenarios. Terminaría descubriendo la verdad sobre mi existencia. Podría conseguir algo más de Pepsi. Ella podría contarle a mi padre y mi mal funcionamiento tendría que ser corregido. La alcancé prácticamente en la puerta principal completamente sin aliento de tanto correr y ella volteó con una mirada fulminante. ¿Soy un androide? Mi padre dice que lo soy, le solté sin más. ¿Un androide?, preguntó mientras arqueaba las cejas. Le conté todo lo que les he dicho y sobre la película con androides reales que había visto. Guardó silencio, y supuse que intentaba encontrar alguna explicación a todo esto. Escuché unos pasos detrás de mí e inmediatamente todo aquel valor que me impulsó a hablar con la chica de la Pepsi se esfumó. Mi padre no dijo una sola palabra y se limitó a tomarme por el brazo para llevarme. Volví a verla, todavía con esa misma expresión de incredulidad que mostró cuando me le acerqué por primera vez. Lo había arruinado. Aquella noche fue la peor de mi existencia. La reparación que realizó mi padre fue la peor de todas y ahora lo sabía. No era algo, sino alguien. Todo lo que habían inventado se venía abajo, y mi padre ya no se molestaba en idear aquellas fachadas que ahora me resultaban tan evidentes. Ahora solo ejecutaba los castigos directamente. Intentaron asustarme inventando historias sobre el mundo exterior y la policía. Estaban realmente molestos pero también temerosos. No me dejaron salir del sótano después de eso, los días pasaron lentamente y la única forma de estimulación que tenía eran las conversaciones de mis padres. Me gustaba colocar la oreja contra la puerta para escuchar de lo que hablaban. Una sola oración me hizo experimentar el miedo como nunca antes. Voy a apagarlo para siempre. Se refería a mí. Escuché que alguien bajaba por las escaleras y se acercaba a la puerta.
Mi padre la abrió pero se quedó afuera. Sin saber qué hacer, me limité a observarlo desde el otro extremo del sótano. Arrojó una pala y el metal golpeando contra el concreto, rompió el silencio. «Sal», dijo mientras me sacaba del sótano. Lo obedecí y me llevó al patio trasero. Nos alejamos un poco de la propiedad hasta que me ordenó cavar un agujero. ¿Para qué es el agujero?, le pregunté. ¿Qué demonios pretendes con todas esas preguntas? ¿Qué te sucede? ¿Acaso no te programé correctamente? Mi padre debía tener al menos 60 años, pero aquel anciano todavía me producía un profundo terror. ¿Me vas a apagar? Sí. Es lo que voy a hacer. Te voy a apagar y conseguiré un androide nuevo. Uno que pueda mantener la maldita boca cerrada. El anciano esbozó una sonrisa, como si lo llenara de satisfacción todo lo que acababa de decir. Aquella sonrisa me hizo enojar y su actitud me hizo explotar. Por mucho que le temiera, pensé en todo aquello que me estaba perdiendo. Pese a que no supiera nada más del mundo exterior a excepción de aquello que había conocido gracias a la televisión. Pensé en la chica de la Pepsi, en aquella deliciosa bebida y en todo el dolor que ese sujeto me había infligido. Apreté el mango de la pala y lo golpeé justo en la cabeza. Aquel sonido retumbó en la noche, pero nadie además de mí estaba allí para disfrutarlo. Mi padre se desplomó en la tierra y emprendí la huida. No tenía plan alguno, no era mi intención que las cosas terminaran así y no tenía idea de a dónde ir o qué demonios hacer. Tras atravesar algunas propiedades vecinas, finalmente me detuve. Me tiré sobre la hierba y contuve el aliento. El cielo era espectacular, esa fue la primera vez que salí por la noche a solas y, a pesar del miedo y la incertidumbre, las estrellas eran lo más hermoso que había visto en mi vida. Tomé la decisión de ir a donde la chica de la Pepsi, sabía que no estaba muy lejos y tenía una vaga idea de cómo llegar. Seguí caminando y justo cuando empezaba a salir el sol encontré la casa. Llamé a la puerta y un hombre preocupado salió a saludarme. Le repetí todo lo que le había dicho a su hija, y me creyó. Gracias a Dios creyó mi historia. Cuando la policía llegó a casa, encontró a mi padre con un arma dentro de la boca, ya había asesinado a mi madre. Le dijeron que no lo hiciera, pero apretó el gatillo y eso fue todo. Para ellos se terminó, pero no para mí pues tenía toda una vida por delante. Me revelaron que estas personas no eran mis padres. Me robaron no solo la infancia, también la mente y ocasionalmente creo que hasta la cordura. Afortunadamente fui un androide defectuoso. Imitación. Cuando adopté a Claudette creí que se pondría solitaria y depresiva. Ya sabía que los loros eran animales sociables, pero si apenas podía con uno me resultaba imposible adquirir otro para que le hiciera compañía. La tía June me obsequió el ave al descubrir lo enérgica y ruidosa que podía ser, pero me aseguró que Claudette era muy independiente y estaría bien sola. Nuestros primeros encuentros no fueron nada agradable, ella no se acostumbraba a mi presencia y a mí me aterraba su pico y garras afiladas. Supuestamente había pasado por varios hogares en sus 25 años, y siempre terminaba con un nuevo dueño por los mismos motivos que terminó conmigo. Por eso accedí a adoptarla, sentía pena por el pobre animal y quería que tuviera un hogar fijo, aunque me costara un poco. El período de ajustes fue bastante largo, durante ese tiempo me acostumbré a ser picoteada constantemente y, aunque doloroso, poco a poco fue reconociendo la mano que le daba de comer. Cuando descubrí que se ponía feliz en el balcón, moví su jaula a este lugar y le permití que lo convirtiera en su territorio, cosa que mejoró bastante nuestra relación. Llevó mucho tiempo, paciencia y premios, pero eventualmente llegamos al punto donde Claudette volaba a mí siempre que aparecía en el lugar, y se emocionaba en mi brazo mientras comía todo lo que le daba. Esa preocupación de que se sintiera sola cuando yo no estaba en casa, se disipó cuando noté que se había hecho amiga de unos cenzoneles que habían anidado en un árbol atrás de mi apartamento, ubicado en el primer piso. Intercambiaban cantos y silbidos durante todo el día, situación que terminó molestando a algunos vecinos, pero nada que algunas galletas caseras y tarjetas de disculpa no resolvieran. Nunca había considerado tener un loro, pero Claudette demostró ser una compañera muy dulce e inteligente. Después que superamos la etapa testaruda inicial, descubrí que su vocabulario era bastante amplio y sus imitaciones excelentes. Además, también me enteré que durante todas esas horas a través de los meses en que estuve trabajando, aparentemente le enseñó algunas cosas a los cenzoneles. Una noche estaba sentada en el balcón, haciéndole cariños a Claudette antes de preparar la cena, cuando escuché una voz dulce pero muy distinta que provenía de algún punto arriba. «Mierda», habló.
Instintivamente pegué un salto pues no había percibido a nadie cerca o aproximándose. Miré alrededor del apartamento pero todo estaba vacío y en silencio. Sobre mi regazo, Claudette empezó a balancear la cabeza mientras sus plumas se erizaron suavemente. «Mierda», repitió aquella voz. «Mierda», le respondió Claudette. Claudette y la voz se respondieron varias veces, gritando con auténtico entusiasmo una de sus palabras favoritas, hasta que la vergüenza me ganó y decidí meterla para que se detuviera. No fue sino hasta que vi a uno de los cenzones volando frente al balcón, obviamente buscando a Claudette, que comprendí, la voz no era de ninguna persona incentivando su acervo de groserías. Era uno de los cenzones imitándola. Claudette había enseñado a esos pájaros salvajes a decir groserías. Me costaría mucho más que unas galletas caseras que los vecinos pudieran perdonarme esta. En lugar de encerrarla en el apartamento, intenté incentivarla para que repitiera palabras más neutrales y así les enseñara a los cenzones. «Hola», le repetí en múltiples ocasiones. «Hola», respondió Claudette. «Mierda», respondieron los cenzones en el árbol. «Maldita sea. Yo no sabía que los cenzones tenían capacidad de hablar, mucho menos que podían aprender palabras nuevas, entonces me dirigí a internet a indagar, buscando alguna solución. Solo repiten aquello que escuchan con frecuencia, me dijo un aficionado a las aves en un foro. Pronto aprenderán alguna palabra nueva. Un cenzontle no dejaba de repetir el nombre de mi perro, hasta que aprendió una nueva palabra. Buena suerte. Me convencí de que todo estaría bien, solo había que esperar. En mis ratos libres empecé a trabajar para que Claudette limpiara su vocabulario. Algunas noches me quedaba horas con ella repitiendo palabras y dándole premios cada vez que acertaba. Me tomó varios meses pero finalmente las groserías empezaron a desaparecer y no escuché a los cenzones imitándola más, me sentía victoriosa. Cierta mañana, cuando fui a alimentarla antes de salir al trabajo, la vi balanceando la cabeza y dando saltos para allá y para acá dentro de su jaula, algo muy normal cuando se sentía emocionada, hasta que distinguí un sonido extraño, rasguñado, como si no pudiera respirar bien. La puse sobre mi mano y acaricié su cabeza y lomo. ¿Estás bien?, le pregunté. «Hola», respondió y aquella respiración extraña se detuvo. Esperé un poco más, casi lo suficiente para llegar tarde al trabajo, pero Claudette parecía estar bien, así que me fui a toda prisa. Sin embargo, a la mañana siguiente el sonido ronco y ríspido volvió. Nuevamente voló hasta mi mano, estiró las alas y balanceó su cabeza, todo esto mientras hacía el sonido de una respiración pesada casi jadeando. Afuera, los cenzones le respondían con el extraño sonido de un clic. La verdad es que no le di mucha importancia, me preocupaba demasiado lo que sucedía a mi mascota. Ese día no pude salir sabiendo que no podría soportar la incertidumbre, así que llamé a mi jefe para avisar que se había presentado una emergencia familiar y corrí con Claudette al veterinario. Al borde del llanto, les dije que mi ave tenía problemas para respirar por lo que debía tener alguna enfermedad terrible. El personal de recepción me hizo esperar, asegurándome que pronto nos atendería el veterinario. Cuando ingresamos al consultorio, una vez más le expliqué los sonidos y empezó a analizar a Claudette. Se encontraba en su jaula de transporte, tranquila, y parecía totalmente ajena a que su vida pendía de un hilo. Le juro que esta mañana sonaba terrible, y lo mismo ayer, le insistí. Ocasionalmente estas cosas pasan, me comentó con toda gentileza el Dr. Graham. ¿Podrías hacerme el favor de imitar el sonido que hacía? Rápidamente respondí la solicitud, esperando que se pareciera lo suficiente para que entendiera la gravedad de las cosas, e inmediatamente Claudette empezó a imitar. El Dr. Graham ocultó su sonrisa, llevándose la mano a la boca antes de ponerse serio nuevamente. No te preocupes, Stacy. Aparentemente, Claudette te escuchó haciendo este ruido durante las actividades nocturnas. Solo te imita. ¿Qué? Creo que te escuchó con tu pareja, ya sabes, en un momento íntimo. Claudette aparentemente hizo énfasis en aquella aclaración haciendo un pequeño gemido. Con la cara roja de vergüenza, puse al loro en la jaula, pedí disculpas casi susurrando y agradecí. Básicamente salí corriendo del consultorio. Así que andas escuchando a los vecinos, acusé a Claudette mientras ella silbaba con toda tranquilidad de regreso a casa. ¿O alguien escuchaba la televisión demasiado alto? ¿Cómo aprendiste esos sonidos? Yo sabía que no había sido mi culpa. Sea lo que fuere, esto se había repetido desde hacía mucho tiempo para llegar al punto en que Claudette pudiera imitarlo.
No podía ir de apartamento en apartamento preguntando a los vecinos si llevaban a cabo sus actividades íntimas con las ventanas abiertas, lo único que me quedaba era mantenerme alerta a los sonidos que estaba expuesta Claudette. Cuando la solté en el balcón, soltó unos cuantos olas a los cenzoneles, que inmediatamente le respondieron, y después se acomodó para tomar una siesta bajo el sol. Me quedé sentada con ella en el balcón buena parte del día, pero no logré escuchar nada sospechoso, y terminé rindiéndome cuando el calor fue demasiado para mí. De vez en cuando sacaba la cabeza, pero la única cosa inusual que escuché fue ese sonido de clic que los cenzoneles habían aprendido. Aunque me resultaba familiar, no podía recordar dónde lo había escuchado antes. Ese sonido de respiración pesada empezó a hacerse algo común en Claudette durante las mañanas, ocasionalmente acompañado por un gemido y las palabras hermosa, 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 susurrado y para sí misma. Eso era preferible al mierda. Claudette y los cenzoneles siguieron comunicándose, así que finalmente me acostumbré a los clics como lo hice con las groserías. Todo esto se intensificaba principalmente durante las mañanas, cuando Claudette ejecutaba lo que empecé a llamar ejercicios de respiración. Respiración sofocada. Clic clic. Gemido. Clic clic. Y así seguía hasta el mediodía. Solo debía esperar a que se obsesionaran con otros sonidos e intentar no volverme loca. Pero entre más los escuchaba, me parecía distinguir que había algo con esos clics, algo que los hacía cada vez más refinados y distintos, algo que terminaba incomodándome. Yo conocía ese sonido y, al poco tiempo, finalmente podría definir lo que estaban imitando. ¿Cómo está Claudette?, preguntó mi hermana mientras tomábamos vino y teníamos la conversación semanal por teléfono. En ese instante me encontraba sentada en la sala de estar con pijama que, para ser honesta, era más una playera vieja y un short demasiado corto como para usar en público, con una copa de vino en una mano y el teléfono en la otra. Había dejado la puerta corrediza del balcón abierta, en caso de que Claudette quisiera ir hasta la sala a hacerme compañía. Está bien, haciendo sus respiraciones extrañas. ¿Ya descubriste quién le enseñó? Creo que es culpa de los Johnson. Siempre me han parecido una pareja exhibicionista. ¿Pero, no son una pareja de ancianos?, preguntó Reina mientras reía. Pues sí, pero todavía disfrutan darse amor. ¿No crees? Mientras reíamos, escuché una ráfaga de clics que provenían de la puerta abierta. Oye, escucha, le dije. Los cenzoneles están haciendo ese ruido del que te hablé. Tal vez puedas escuchar y decirme de qué diablos se trata. Corrí hasta el balcón, pero una vez que llegué los clics se detuvieron inmediatamente. A mi lado, Claudette se balanceaba en su jaula mientras murmuraba, hermosa, hermosa, hermosa. Un arbusto al otro lado de la cortina se movió suavemente. La luz del apartamento se reflejaba sobre la cortina y hacía difícil observar hacia la calle, así que me quedé parada en el mismo lugar. No puedo escuchar nada, me dijo Reina por el teléfono. ¿Stacy? Escuché el ruido de la rama moviéndose otra vez. Claudette empezó a hacer ese gemido susurrado una vez más. En los árboles, los cenzoneles la siguieron con los clics. En ese momento, mientras un escalofrío recorría mi espalda, finalmente reconocí el sonido. Reina, le dije lo más tranquila que pude. Creo que hay alguien en los arbustos aquí afuera. Apenas terminé aquella oración, una silueta se puso de pie en la oscuridad y emprendió la huida frenética rodeando mi edificio. Sucedió tan rápido que no pude observar nada, ni un rasgo físico, solamente ropa negra y tal vez un sombrero, pero desapareció de mi vista. Reina me gritaba preguntándome si necesitaba que llamara a la policía, pero la impresión no me dejó responder. Me llevó meses enseñarle a Claudette nuevas palabras, meses para que aprendiera nuevos sonidos, meses para que imitara a la perfección. No había duda de que le había tomado la misma cantidad de tiempo perfeccionar esa respiración pesada de alguien. Se me revolvió el estómago, estuve a punto de vomitar. Claudette no había aprendido esos sonidos de algún vecino o en un programa de televisión. Los había imitado de alguien que se ocultaba fuera de mi apartamento, gimiendo como un perro mientras me observaba. Volví a meterme en casa. Por encima de mi hombro, uno de los cenzoneles gritó a la noche. Clic clic. La imitación perfecta del obturador de una cámara.